Bueno, nuevamente bienvenidos a su programa En Familia. Qué alegría estar nuevamente con ustedes, poder separar un espacio de tiempo para que reflexionemos en torno a la base de nuestra sociedad, a la esencia, como lo decía el Papa San Juan Pablo II, a la célula vital que es la familia. Y hoy queremos compartir con ustedes una reflexión en torno a algo muy importante, aprovechando este mes que tradicionalmente lo hemos conocido como el mes de las benditas almas del purgatorio. De hecho, para los que pronto me llegan en la cuenta de Instagram, todos los días a las 6 de la mañana estamos rezando el horario precisamente por las almas del purgatorio, por aquellas almas que quizás están más abandonadas. ¿Y por qué queremos tener en cuenta esto? Porque en la familia hay una realidad que muchas veces la puede enfermar, no solamente un integrante, sino toda la familia, porque recuerden que en la familia hay una corresponsabilidad, y es que lo que lleva uno a todos nos va a afectar directa o indirectamente. No somos ajenos a que un hijo tenga un problema de adicción, no somos ajenos a que un papá sea infiel, no somos ajenos a que una mamá quizás tenga una problemática emocional. Eso directo o indirectamente permea todo el sistema. ¿Y cuál es la realidad? Miren, la pérdida quizás de un ser querido. Uno ve cómo muchas veces la familia no está preparada. Hace poco nada más, sé que por ahí 15 días, teníamos un amigo, no, yo creo que hasta menos, muy joven, que venía quizás luchando con un cáncer por más de 5 años. Recuerdo cuando la primera vez que me dijo, la verdad nos conmocionó a todos. Yo ni siquiera era parte de la familia, obviamente una familia espiritual porque somos amigos de comunidad, pero lo vi trabajando fuertemente. Como al año me dijo, ya estoy sano, aliviado, ya me hicieron las pruebas, pero desafortunadamente hace más o menos un año creo que volvió a recaer el tema, volvió a detonarse la enfermedad del cáncer y como les dije hace menos de 15 días, ha fallecido. Un hombre joven. Y cuando fui precisamente a su velorio, o más bien a la misa, me dio por mirar hacia atrás y venía el ataúd y detrás de ella venía su esposa y sus 2 hijas. Y yo decía, ¿qué estarán viviendo estas mujeres en este momento? Y yo creo que ninguno de nosotros está preparado para la muerte. Por más que uno se prepare, por más que espiritualmente comprendamos que es el encuentro con la eternidad, con Dios, humanamente tendremos una fragilidad siempre. Y lo tenemos que comprender desde el mismo Dios. Dicen que el versículo más corto de la Biblia es cuando dice, y Jesús lloró. Y alguna vez me preguntaba yo, hombre, si Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, oiga, lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Y es porque nos quiere mostrar que no somos ajenos a ese dolor en la humanidad, a ese duelo que vamos a vivir. Y yo sé quizás que muchos de ustedes que me están escuchando, me están viendo, quizás han pasado por ese momento. Algunos todavía quizás no lo han solucionado. Otros los invito para que pensemos porque nos puede pasar. De hecho, hablaba con mi esposa después de esa Eucaristía de que hasta el día de hoy pues yo no he vivido eso. Vemos que el ser que más quería antes de casarme solamente era mi mamá aún la tengo viva y ahora tengo pues a mi esposa, a mis hijos, pero así como que alguien que yo diga que de mis entrañas ha fallecido, no. Y lo que se les digo, no lo digo porque lo haya vivido, porque yo siempre digo que es muy difícil, para mí ha sido muy difícil, de hecho nunca lo he hecho. Acercarme a una persona y decirle que lo siento, no soy capaz porque yo no siento el dolor del otro, no, yo tengo que ser realmente un poco realista y digo, no, cuente con mi oración, aquí estoy para apoyarlo. Yo sé que hay gente que lo hace y lo hace quizás hasta por educación, pero no sentir el dolor del otro, yo creo que es imposible. Puede ser que el que padece compadece, quien haya tenido una pérdida puede comprender algo, pero todos los seres humanos, viviendo un mismo evento, sentimos algo diferente. Y es la pérdida. ¿Y por qué hoy se hace tan importante reflexionar ante el duelo, ante la pérdida de un ser querido? Porque este mundo nos dice que todo tiene que ser ya, ya, ya. Hay que solucionarlo ya, hay que correr ya. Esa cultura utilitarista, materialista, hedonista, nos quiere llevar a que todo se tiene que solucionar ya. Y les digo, un duelo no es de solucionarlo ya. De hecho, preocupémonos mucho cuando una persona ha perdido un ser querido y dice que ya está bien. En el fondo yo creo que no lo ha tramitado, no lo ha transferido, no lo ha trabajado, porque eso tiene diferentes etapas. Yo hoy me voy a detener solamente en dos. Pero veo que por el contrario, aquellas personas que quieren solucionar esas pérdidas ya de un apego, un amor que ha perdido, y muchas veces no tienen necesidad de ser una persona, incluso hay gente que tuvo, no sé, la pérdida que le roban el carro, cosas materiales, y les da durísimo. Entonces, ante la velocidad que lleva la sociedad hoy,
se presentan situaciones como, por ejemplo, se muere un ser querido en la mañana y casi que rápidamente al mediodía no vemos la hora como de enterrarlo, y es que ya, y salgamos de esto rápidamente para no sufrir más. Y yo tengo memoria por allá cuando era pequeño, en el barrio donde me crié, los velorios duraban 1, 2 y hasta 3 días. Y de hecho, no sé si a ustedes les tocó, pero el velorio lo hacían en la casa, en la sala de la casa. Y yo alguna vez preguntaba, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y hacía el siguiente análisis. Anteriormente la gente la velaban 1, en el caso de mi hermanita 3 días. Yo tengo una imagen de mi hermanita cuando yo tenía como 2 añitos, ella falleció en un accidente y yo preguntaba que qué le había pasado a mi hermanita que estaba ahí, eso sí lo recuerdo. Y me decían que ella estaba dormida, pues que ya no la volví a ver, pero que estaba dormida. Y a mí me acostaron al lado de mi hermanita. Estaba el ataúd de ella y yo dormí como una especie de cama al ladito. Pero nunca me negaron el acontecimiento, me lo dejaron vivir. Por el contrario, a la hija de ella, ella dejó una hija que ahora tiene un año menor que yo, la quisieron alejar de todo eso. Nunca le dijeron pues como la verdad, la apartaron. Y si les contara todas las consecuencias que yo sé que pudo haber generado eso. Miren, las cosas hay que vivirlas. Jesús vivió, miren, él quizás no pudo llegar para impedir la muerte de Lázaro, no. Él llegó, pero vivió ese duelo. Es más, dijo, abran quiten esa piedra, el olor, el dolor, todo lo humano. Porque eso se tiene que vivir, eso no se puede realmente contener, eso no simplemente se puede guardar. Recuerden que lo que nosotros conscientemente no seamos capaces de exteriorizar, inconscientemente lo haremos. Entonces vuelvo al ejemplo, anteriormente la gente que hacía, velaba al ser querido en su sala, se moraba mínimo 1, 2 días, algunos 3, y ahí lloraban, perdónenme la expresión, pataleaban, algunos incluso hasta quebraban el vidrio del cajón, pero eso sí, el duelo era tal que cuando llegaba el momento de entregar a ese ser querido allí en la tierra, en un cajón, o que es una cremación, hasta ahí, y eran capaces de soltar. Hoy por el contrario yo observo que no lloramos, no hacemos el duelo como que rápidamente, pero uno ve luego la persona como va inconscientemente viviendo eso, porque eso le genera daños emocionales, entonces como conscientemente no lo sacó. Otros quizás pueden tomar medicamentos para aliviar la situación, otros quizás con sustancias psicoactivas como el alcohol, etcétera, etcétera. Pero a largo plazo, ¿qué? A largo plazo esa pérdida me puede enfermar. Oigan esto, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque es que esa tristeza realmente me puede afectar la salud mental, física y espiritual. Entonces hay 2 momentos en el duelo que son muy importantes comprender. Familias, entendámoslo. Lo primero que va a suceder siempre que hay un duelo es la negación. Uno siempre se va a negar a la pérdida. Uno no acepta, pero ¿por qué se murió? ¿Pero por qué a mí? Uno siempre dice ese por qué, por qué, por qué. Y eso, por más explicaciones que uno le den, uno lo entiende. De hecho, a uno lo hace comprender mucho los hijos eso, porque los hijos le preguntan a uno por qué, por qué, por qué, y usted le da el por qué y luego le sale otro por qué, otro por qué. Frente a la pérdida de un ser querido, siempre va a salir otro por qué. Pero ¿por qué mi hijo? ¿Pero por qué mi esposo? Y le dan una respuesta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué Dios? Dios no me escuchó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no podemos cerrarnos a que esa negación la tenemos que vivir. Y eso tiene un espacio de tiempo. De hecho, algunos expertos dicen que un duelo puede durar entre 6 y 12 meses. Pero hoy la humanidad nos dice que no, que eso tiene que ser en 8 días, que en 15 días, que en un mes. Miren, permítanse estar tristes. Es que este mundo dice que uno tiene que estar juá, 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 juá. Eso es falso. Miren, uno no todos los días se levanta sintiéndose feliz. Alguna vez creo que por allá veía como un artículo, o más bien una entrevista a una modelo de Londres, donde ella ahí expresaba que ella le encantaba proyectar en las redes sociales la felicidad, no porque realmente estuviera feliz, sino para generar infelicidad en los demás. Y le preguntaban, ¿pero por qué? Y decía, porque eso es lo que yo vivo constantemente. Yo quedaba como perplejo y yo, uy, o sea que no todo lo que muestran en las redes es verdad. Y esa es la verdad, no todo es verdad. Porque es que nosotros hay días que nos levantamos sintiendo tristes. Y por eso los que somos padres de familia, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que ellos reconozcan su estado emocional. Mi amor, ¿está aburrido? Tenía allí, no,
Pero ¿cómo que no? Diga, sí, papá, estoy aburrido, hoy no me provoca nada, no lo quiero. Sépale para qué, para que él sepa orientar lo que está sintiendo. ¿Tiene rabia? Sí, papi, tengo rabia. Hoy estoy alegre. Porque si nosotros no sabemos significar las emociones, entonces ¿cómo las vamos a saber manejar? ¿Cómo las vamos a saber transferir? Y la tristeza es una de ellas. O sea, ¿quién va a querer que se le muera un ser querido? Pero obviamente vamos a tener que vivir la tristeza. Nadie, mire, por más que usted sepa que su ser querido es un santo y vuela al cielo, usted de todas maneras se va a poner triste. Pero ahí va a haber una negación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Pero entonces a uno le dicen en ese momento, no se pregunte por qué, sino para qué. Y quien le propone a uno eso, de alguna u otra manera, es fácil proponerlo. ¿Para qué? Pero no es el momento para responder el para qué. Eso viene después. De hecho, yo recomiendo mucho en esa respuesta para qué un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Porque todo en la vida tiene un sentido. Pero venga, permítame, yo vivo esta primera etapa y es la negación. Reitero, nos vamos a negar en ese momento ante esa pérdida. Por más santidad que tengamos, por más capacidad, uno dice, no lo comprendo, no lo entiendo. Y eso hay que saberlo significar y compartir. Pero hay una segunda etapa que evidentemente viene después y es la aceptación. Miren, uno tiene que llegar al momento de aceptar. Y ya ahí uno se permite vivir ese duelo. Hombre, lo que uno no acepta no lo puede transformar. Pero aceptar requiere dos momentos. Uno que es el reconocimiento. Yo reconozco que realmente me negué a la pérdida. Yo reconozco que me duele. Yo reconozco que lloro, así sea en lo secreto. Para luego transformar. Porque si yo no mismo no soy el que lo reconozco, por más que otro me lo señale, yo no lo voy a transformar. Uno transforma lo que uno mismo reconoce. Y yo tengo que reconocer que me dolió, que me niego todavía, que no lo acepto. ¿Para qué? Para que luego se ponga en esa tarea de trabajar la transformación que viene después de eso. Que es donde la pregunta ¿para qué? Adquiere gran sentido. Pero reitero, reconocer no es aceptar. Se requiere reconocer y transformar. Porque uno muchas veces puede reconocer algo, pero no lo quiere transformar. Yo reconozco que estoy triste, sí, pero no quiero dejar la tristeza. Yo reconozco que soy alcohólico, pero no quiero dejar el alcohol. Yo reconozco que soy un adicto, pero no quiero dejar la adicción, no. Aceptar implica reconocer e inmediatamente empezar a trabajar en eso que me va a ayudar a transformar. Y ahí la fe es muy importante. ¿Por qué? Porque la fe le da sentido a esa pérdida. Miren, no es lo mismo vivir una muerte sin Dios a vivir una muerte con Dios. Porque la muerte sin Dios es el final. Por eso lo más lindo que nos trajo Jesús es romper ese miedo a la muerte. Porque Él nos muestra que es la vida. Y que la muerte para nosotros es simplemente un paso. Es un paso. Alguna vez leían un libro que se llama Contra la Maldad. Y el padre Callejas dice que cuando uno se pone triste frente a la muerte de alguien, es que no comprende, por decirlo así, que se ganó el baloto. Y entonces le decía, dígame, ¿quién se pone triste si el hermano le gana un baloto? Pues uno se pone contento. Pero obviamente eso no lo vamos a entender inmediatamente apenas se muere. Uno luego con la fe logra comprender, perdón, que todos vamos hacia eso, hacia esa fortuna de llegar a la verdadera vida. Cuando usted ya comprende esto, ya usted entiende el para qué, usted acepta esa realidad y es porque ya vive una transformación. Y muchas personas que han hecho un duelo bien vivido, luego hablan de manera positiva de esa pérdida. Pero reitero, no podemos prescindir del dolor, de la tristeza. ¿Qué peligro uno, por ejemplo, utilizar medicamentos o sustancias que le adormecen a uno esa experiencia? No, eso hay que vivirlo. Recuerden que para uno poder comprender qué es la felicidad, tiene que entender qué es ser triste, porque usted nunca ha estado triste de cómo realmente va a comprender la felicidad. Para uno poder valorar la luz, debe comprender realmente qué es la oscuridad. Entonces Dios nos permite, digamos que tras llegar en esos dos lugares, para que miremos realmente lo que es ser triste y lo que es ser alegre. Pero no es lo mismo vivirlo con Dios y sin Dios. Quería transmitirles simplemente este mensaje en este programa de En Familia. Espero que sirva para ustedes. Primero porque quizás estén viendo un momento de duelo, de pérdida. Segundo, para que nos preparemos porque todos, absolutamente todos, nos vamos a morir. Nos va a morir un ser humano. Hoy nada más leí un artículo del Papa donde él decía que a veces sabemos consolar a los hijos
frente a la pérdida de un padre y una madre. Pero qué difícil muchas veces saber consolar a un padre y una madre frente a la pérdida de un hijo. Y cuando leía eso me acordaba de mi mamá. Mi mamá me decía, mija, yo enterré a mis papás, yo enterré a su papá, es decir, al esposo de ella. Pues yo una vez enterré a mi hija y yo sentí que se salió parte de mi corazón. Y aquí cuento una pequeña anécdota para finalizar. Mi mamá, después de que mi hermana se le muere, me cuenta, porque yo no soy muy consciente de eso, mi mamá ya se quería morir. Ya se quería morir. De hecho, ella como que al final se hizo tomar una foto con el cuerpo de mi hermana y ella decía que la enterraran con ella. Y tuvo un tiempo de mucho dolor, de esa negación, me lo cuentan pues seres queridos, y un doctor donde le dijo, venga señora, usted tiene un niño de 2 años, ¿qué va a hacer pues? ¿Se va a quedar ahí en ese dolor o va a salir de él? Porque también es muy importante saber que en la aceptación y en la transformación debemos darnos cuenta que hay personas aquí todavía que nos necesitan. Tenemos que tener tenemos que ir aquí en esta vida para ayudar a muchas personas. Y que quien está allá arriba está feliz de que nosotros sigamos aquí viviendo bien. Porque ellos, lo que más quieren ellos para nosotros es que seamos felices. Y estar motivados en la vida es importantísimo. Pero reitero, tenemos que permitirnos sentir esas emociones, tanto positivas como negativas, si es que les queremos colocar ahí como un calificativo, porque de mi parte yo las emociones no las califico ni positivas ni negativas. ¿Por qué? Porque es que uno no decide sentir. O sea, si a mí me roban, yo no decido sentir cosas, no. Ya es qué sentimiento quiero construir yo a partir de eso. Aprovechemos este mes, reflexionemos en torno a una realidad como la muerte. También, ojalá, en esos apegos que tenemos, porque una cosa es amar y otra cosa es apegarse, revisémoslos. Constantemente Jesús nos va a decir que hay que amarlo a Él por encima de todas las cosas. Las pruebas son para acercarnos a Él, no para simplemente apegarnos fuertemente, porque entre más fuerte es el apego, obviamente el duelo va a ser mayor. Déjenos sus preguntas, queremos acompañarlos, pero recuerden 2 pautas. Una, la negación, todo la tendremos que vivir. Y 2, la aceptación, la transformación de aquel dolor para que adquiera sentido. Y ya cuando adquiere sentido, entenderemos por qué se dio esa pérdida, para qué más bien, en beneficio tanto de la persona que perdemos como en nosotros que quedamos aquí vivos. Dios les bendiga, un abrazo y por aquí estaremos siempre para servirles. Nos veremos en la próxima oportunidad respondiendo las preguntas que ustedes mismos nos van a formular. Chao, chao, la Virgen los acompañe.